creo que en todo el camino nos ha tocado mucho, ¿no? La palabra adaptación es una palabra de mis preferidas, junto con curiosidad, porque creo que en todo el camino profesional, seas founder, seas co-founder, seas empleado, seas ejecutivo, creo que, y más en el mundo de la tecnología, te tenés que adaptar muy rápido y tenés que tener, toco el punto de la humildad, la suficiente humildad para pivotar rápido, ¿no? Bajo esa capacidad de adaptación. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a un gran invitado desde Argentina, Fede García. Fede fue founder y CEO de Lagash, una agencia de desarrollo de software que fundaron en Argentina en el 2007 y que crecieron a múltiples países con más de 12 oficinas y más de 550 empleados que para el 2020 vendieron a Mercado Libre. Una historia de más de 13 años que seguramente vamos a platicar un poco de eso hoy. Fede, después de pasar un par de años en Mercado Libre como Global Product Director of Marketplace and New Business Sale, pasa ahora a emprender nuevamente y hoy es fundador y CEO de Curable. Y por supuesto, está aquí porque es ángel inversionista y su portafolio incluye algunas inversiones como Shifta, Simple State y Hashi. Fede, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Hola René, un gusto. El gusto es mío. Pues Fede, como sabes, ya te había platicado un poquito, pero me encanta empezar este podcast escuchando la historia de nuestros invitados, así que partamos porque nos cuentes quién es Fede García. Fede García, te diría que soy un apasionado por la tecnología, también por los deportes, pero me fue mucho más con la tecnología que con los deportes. Disfruto mucho de mi familia, de mis amigos y de construir cosas nuevas. Como decías, fui CEO de Lagash, una software house que hicimos crecer y escalar en Latinoamérica, lo cual disfruté un montón y vendimos a Mercado Libre con una gran historia que seguramente ya me platicarás, ¿no? Si tuviera que decirlo en una sola palabra, me defino como emprendedor. Espectacular. Fede, emprendedor en esa etiqueta que mencionas, me hace pensar, siempre que platico con alguien que estaba emprendiendo desde el 2007, tiene muchas historias que contar, pero sobre todo pues, que estaban emprendiendo en un ecosistema en el que a lo mejor ni siquiera te definías como emprendedor, ¿no? ¿Qué fue para ustedes, que son varios fundadores en tu compañía? ¿Qué fue para ustedes arrancar una compañía en el 2007 y construir esa historia de 13 años que tiene Lagash? Mira, es una historia interesante. Algo ahí a comentar es, yo no soy fundador original de Lagash, yo me sumé muy temprano, éramos muy pocos, éramos casi una familia de un par de personas, 6, incluyendo a los fundadores. Y en ese momento te diría que era justamente, ¿no? Trabajar con tus amigos, jugar a Xbox, abrir la heladera y agarrar yogures, trabajar desarrollando software para grandes compañías, incluyendo Microsoft, desde Argentina, desde Buenos Aires, construyendo productos de worldwide, ¿no? Con impacto worldwide. Hoy puede ser un poco más normal trabajar desde la casa, remoto, de un país para el otro, pero en esos años, 2007, y antes también te diría, no era el común denominador de este tipo de compañías, ¿no? Entonces creo que pienso que a Lagash la hizo exitosa esa familia que se armó y que que fue creciendo, ¿no? Yo siempre digo, venimos a la compañía con empleados de 12, 15 años en la compañía, ¿no? Y hoy en día hablar de ese tipo de target de retención es algo imposible, ¿no? Entonces, creo que fundamos una compañía y crecimos una compañía con muchos valores, con una cultura muy cercana a la gente que daba posibilidades porque la compañía seguía creciendo, digamos, ¿no? Así que creo que fueron muy entretenidos esos primeros tiempos. Fede, ahorita mencionas que te unes temprano, pero no eres fundador. Sin embargo, en muchos lugares te listan como fundador y te mencionan como uno de 6. ¿Cómo es que alguien que entra temprano, pero no está desde un inicio, termina teniendo la reputación, ¿no? de fundador, pero sobre todo eventualmente el rol de liderazgo de la compañía? Bueno, capaz la respuesta
espero no suene soberbia, ¿no? Y gracias también, nunca lo había pensado de esa manera. Como decía, yo me sumé de una forma muy temprana a la compañía, en donde Lagash, el core que tenía en ese momento era muy técnico para resolver cosas muy, pero muy complejas con tecnologías particulares, en este caso de Microsoft. La oportunidad que se nos dio de mercado es que Microsoft empezó a crecer con otro tipo de tecnologías y que la compañía, por hacer las cosas bien, empezó a crecer también, ¿no? Creo que desde ese camino lo que me llevó a mí, de alguna manera, fue a liderar la relación con los clientes. Y vos sabés que en compañías muy técnicas, a veces es complicado encontrar perfiles ambiguos entre buena capacidad analítica programática y con buenas relaciones o buena interfaz para generar relaciones, ¿no? Y creo que del equipo, ese chiquito que habíamos armado en Lagash, mi rol fundamental estuvo en generar esas relaciones con clientes, entender la necesidad que tenían, resolver los dolores y hacer que un contrato quizás más pequeño, como eran los originales que Lagash vendía, puedan empezar a escalar, ¿no? Que en definitiva es empezar a profundizar ese market fit y encontrar ese modelo de escala, ¿no? Entonces, de hecho, Lagash muchos años no tuvo roles formales como, por ejemplo, CIO, CTO, CPO, ¿no? Que hoy cualquier startup puede arrancar. Éramos todos pares buscando construir. Años más tarde, de hecho, los shareholders de Lagash me eligen como CEO de la compañía, principalmente creo por esta ambición de seguir empujando a Lagash a otros niveles, digamos, ¿no? Y así fue como fuimos creciendo, ¿no? De hecho, es interesante nuestro camino de crecimiento porque si bien yo era sobre todo los últimos años, la cabeza más visible de la compañía, muchos años previos hubieron personas que estaban en esa familia chiquitita que mencionaba y fueron de Argentina conquistando otros países, ¿no? Sergio en Chile, Javier en México y otros socios que fuimos teniendo, ¿no? Por eso... 6, de hecho en un momento fuimos hasta más socios, ¿no? Como todo en los cap tables se van reajustando, ¿no? Pero sí, muchas personas con ganas de empujar y creo que logramos, yo me uní con un Lagash de, como decía, menos de 10 personas y me fui con un Lagash con más de 500 personas, con oficinas en distintos países, ¿no? Así que respondiendo un poco tu pregunta, creo que tiene que ver con esas ganas de empujar, construir, crecer, ¿no? Creo que yo disfruto mucho del momento de la página en blanco, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para escribir esa hoja en el libro, ¿no? Y creo que en Lagash escribimos varios capítulos. Qué cool. Oye, Fede, dentro de tu rol inicialmente también estabas en la parte técnica, por lo que estoy entendiendo. Sí, sí, yo soy programador de Alma, probablemente no tan bueno, pero arranqué de muy chico autodidacta. Me sumo a Lagash como consultor, trabajé muchos años como consultor, de hecho en Lagash inicialmente éramos todos consultores. Y cuando empiezo a encontrar esta oportunidad de poder vender más cosas y que los clientes nos empiezan a pedir no solo la consultoría de nicho especializada y empezar a ampliar un poco la oferta que Lagash podía dar, atendiendo una necesidad del mercado muy concreta. Yo fui el responsable comercial de la compañía por varios años y posteriormente el CEO de la empresa, digamos, ¿no? Pero sí, mi background es tecnológico. Qué interesante, porque coincido contigo. Ahora mencionabas que es raro, o dijiste, es difícil encontrar un perfil como este, ¿no? En donde tienes al perfil técnico con habilidades o skills de liderazgo y de negocio. Y me hace pensar en este estereotipo que tienen los perfiles técnicos, ¿no? ¿Es estereotipo o no lo es, Fede, en el sentido de este perfil técnico que no tiene la habilidad comercial, incluso a veces social, como que este estereotipo de se esconden detrás de las líneas del código? Sí, obviamente hay de todo, ¿no? Somos muchos millones de personas en el mundo y hay de todo. En nuestra experiencia o mi experiencia manejando muchos equipos, Microsoft, Lagash, más de 500, Mercado Libre mismo, ¿no? Mercado Libre, miles de personas son las que están programando y desarrollando producto.
y es difícil encontrar un muy pero muy buen técnico y un muy pero muy buen comercial, llamémosle, en una misma persona, digamos, ¿no? También pienso que para hacer las cosas muy bien te tenés que focalizar, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar una persona muy técnica que además pueda vender. Por eso siempre me gusta a mí, y de hecho parte de lo que nos convoca es las inversiones. Siempre en un equipo de founder o una startup, pienso que como mínimo tiene que haber dos, ¿no? Un muy buen CTO que resuelva todo y un muy buen comercial que pueda vender lo invendible y que pueda construir en conjunto un producto, digamos, ¿no? Después el rol de producto puede caer en el CTO o puede caer en el SEO inclusive, ¿no? Pero esas dos patas para mí son fundamentales para dar los primeros pasos a una empresa y obviamente también después empezarla a escalar, ¿no? De acuerdo. De hecho, la semana pasada, curiosamente, platicaba con un amigo argentino también y me decía que lo único que necesitaba una empresa para empezar eran dos personas, el de producto y el hostler, y como que resuena con esto que estás justamente diciendo. 100%. Sí, y te agrego, responde un poco más la pregunta del estereotipo técnico. Lo que veo muchas veces yo, y de hecho creo que también nos pasó al principio de esta nueva empresa que tengo que se llama Curable, es que los apasionados, como yo y como el resto de mis co-founders en Curable, somos técnicos y apasionados por la innovación y las nuevas tecnologías. Muchas veces nos olvidamos que la tecnología tiene que resolver un problema, ¿no? Entonces creo que el balance entre la tecnología súper de última generación, haciendo prototipos y creando un producto, por sí sola no mueve nada si no la conectás con un producto y con un negocio, ¿no? Entonces, esos dos roles son muy importantes para encontrar ese balance, ¿no? De una muy buena tecnología con ojalá, un producto con deep tech y el negocio que mueven por delante, ¿no? Encontrar los dos roles y que lo hagan bien es muy difícil, por eso pienso que coincido con vos que es una condición bastante interesante para una startup tener esos dos roles en un equipo de founders. De acuerdo. Fede, hablamos de estas 6 personas que son socios y dices que en el camino llegaron a ser incluso más. Hoy, cuando yo evalúo una compañía que llega y me dice somos 6 founders, me genera probablemente, no sé si un red flag, pero no me encanta verlo. ¿Por qué? Porque pienso en que hay demasiadas voces que eventualmente van a pelear por la dirección de la compañía. No necesariamente es un gran problema y no necesariamente te diría que es algo escrito en piedra, pero es una preocupación que a mí me sale hoy cuando veo una compañía empezando. ¿Cuál fue la dinámica para que a ustedes sí les funcionara? Sí, y 100% con vos, ¿eh? No solo la dinámica y el governance, sino cap tables que pueden potencialmente no funcionar, ¿no? A nosotros la dinámica fue crezcamos, empujemos para adelante y cuando el bicho fue lo suficientemente grande, tuvimos que poner una cabeza para correr un plan estratégico más ordenado y con voces sonando a la misma sinfonía, digamos, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo bastante interesante, yo le llamo un trabajo de humildad. ¿Por qué? Porque en general cuando hay muchos founders en una mesa, bueno, otras personas también, ¿no? Pero lo más complejo de manejar son los egos, ¿no? Y esos egos compiten contra muchas veces la visión y el crecimiento de la compañía a largo plazo. Entonces hicimos, como te digo, un trabajo de humildad en donde charlamos, generamos dinámicas y finalmente pudimos llevar adelante un plan consensuado para la compañía sin pensar en nombres. Y con ese plan, que en definitiva todos los socios, los shareholders, los co-founders y demás decidieron avanzar, hicimos un segundo step que fue seleccionar un equipo que ejecute ese plan, ¿no? Y eso ordenó justamente tu duda, ¿no? Es, che, al final hay un cap table de distintas personas por atrás, pero lo que estamos ejecutando es este plan y está dirigido por esta persona, ¿no? Y ese trabajo fue, de hecho, fue lo que a mí me dejó como CEO de la compañía, digamos, ¿no? Armar un plan de X cantidad de años, 5, 10, en ese momento eran a 5 años, con números, con KPIs y OKRs, y el modelo a ejecutar se tuvo que armar un equipo en donde yo fui la cabeza de ese equipo, ¿no? Fui el ejecutor de la Gallo.
Pero entonces, eventualmente eso salió como, al menos me suena como en respuesta a darse cuenta de la necesidad de una estructura porque algo en el camino del crecimiento se tiene que romper, ¿no? Sí, sí, a medida que te pasa con startups también más jóvenes, ¿no? Lagash en su momento teníamos varios años ya, como decir, década, ponele, pero siempre hay distintos puntos de vista, trade-off y necesidades. El punto a veces termina pasando que, como bien vos decís, seis personas pensando para distintos lugares y ejecutando planes distintos hacen que sean seis compañías distintas, quizás, ¿no? Entonces, cuando el tamaño de la compañía lo requirió y, como decía antes, ¿no? La sinfonía no empezaba a sonar lo suficientemente afinada para empujar a una visión de largo plazo, nosotros hicimos este trabajo de humildad que nos juntó en un plan y definimos una cabeza porque, como decís, no escala sin una persona que tome decisiones, ¿no? Obviamente después hay un equipo atrás, pero es muy importante tener muy claro el norte que persigue la compañía y después la persona que la ejecuta, ¿no? Que a veces es founder, a veces no es founder, pero pienso que obviamente en épocas tempranas siempre termina siendo un founder o un co-founder, pero es necesario que haya un líder, ¿no? Me gusta mucho cómo lo defines como un trabajo de humildad, porque creo que detrás de la palabra humildad tuvo que haber reconocimiento de cada persona y conversaciones difíciles, ¿no? Y entonces la verdad es que me gusta mucho cómo lo platicas. Cuéntame un poquito del mindset. ¿Ustedes en el 2007 pensaban desde un inicio que iban a construir algo regional? Te lo pregunto porque hoy es muy fácil inspirarte con otros ejemplos que hay en la región o incluso globales y en un mundo completamente globalizado y demás, pero en el 2007 no era ese factor. Entonces siento que es muy fácil que en ese entonces hubieras pensado en hacer pues un software factory para Argentina y que el borde de Argentina fuera tu limitante simplemente por una cuestión de no verlo de otra manera. ¿Ustedes cómo lo veían en un inicio? No, la arrancó global, ¿no? De hecho, uno de los primeros clientes y principales clientes fue Microsoft Corporación en Redmond, Estados Unidos, Seattle, con lo cual creo que siempre hubo un mindset de compañía, por lo menos regional, no sé si global, pero por lo menos regional. Lo que creo que se dio años más tarde es la capacidad de instalar operaciones en cada uno de los países, ¿no? Que hay una diferencia entre ejecutar un proyecto de Argentina para Estados Unidos versus tener oficinas en Estados Unidos, ¿no? O en cualquier lugar de Latinoamérica. Pero no, el mindset original y cómo nace la compañía fue una compañía que brinde servicios de calidad global, que trabaje con marcas de primer nivel como Microsoft y tuvimos, creo que en algún punto, la suerte de estar en el momento indicado en donde Microsoft hace un cambio tecnológico y ese cambio tecnológico nos lleva a hacer deploy de tecnología, de esa tecnología nueva en distintos lugares, ¿no? Entonces nos pasaba que ejecutábamos desde Argentina inicialmente para Estados Unidos, pero después proyectos para, no sé, Jamaica, Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, mucho Chile. Entonces, ese crecimiento terminó haciendo que no solo exportemos servicios de una manera temprana, sino también que requiera que estemos presencialmente en los países por la oportunidad que veíamos en cada uno de los países, ¿no? Donde tuvimos oficina, Uruguay, Chile, Colombia, México y bueno, también en Estados Unidos. ¿Aprendiste a crecer una compañía que por la naturaleza del modelo requiere un crecimiento en gente? O sea, hablamos de más de 500 personas. Hoy, desde donde estás construyendo como startup, ¿cómo piensas alrededor de eso que te dio éxito, ¿no? O sea, yo creo que, y ahora te quiero hacer muchas preguntas de eso, yo creo que ustedes se volvieron muy buenos en contratación de talento, desarrollarlo, cultura, etcétera, pero pienso que hoy la oportunidad de lo que interpreto quieres construir con Curable pues es basado en la construcción de equipos pequeños, como que justamente lo opuesto al tipo de crecimiento que pues yo pensaría te entrenaste por 13 años en Lagash. ¿Cómo piensas alrededor de eso?
Sí, como decís vos, fue un entrenamiento en donde sacamos mucho músculo, te lo aseguro, porque escalar ese modelo de negocio a esa cantidad de personas es difícil por todo lo que mencionaste recién vos. Retención de talento, búsqueda del buen talento para tener un factor diferencial. Hoy, más allá que hice una carrera, hicimos una compañía exitosa en ese espacio, me costaría mucho a mí dirigir una compañía que en definitiva lo que mueve es talento, ¿no? En donde ese talento de alguna manera se traduce en ingresos en la compañía, en donde el P por Q es muy lineal y ese P por Q no es directamente proporcional al esfuerzo que terminas haciendo, digamos, ¿no? Y lo ves con una empresa chica que hace servicios, puede tener un margen X y a medida que va creciendo ese margen se va achicando, digamos, ¿no? Entonces, no percibo mi futuro, y de hecho hoy estamos haciendo otra cosa, con ese modelo de negocio, ¿no? Me gusta capaz especializarnos en algo con tecnología, obviamente, pero a través de la tecnología atender un dolor particular y hacerlo escalar. Primero porque te volvés especialista, cuando haces un mundo de servicios, lo que hacíamos nosotros, si bien éramos especialistas en fintech y en retail, cuesta mucho porque terminás achicando el mercado, pero cuando tenés producto y vos sos especialista es como al contrario, ¿no? Porque el margen es más grande, pero al ser muy bueno generas más oportunidades, ¿no? Entonces, desarrollamos un músculo grande, hoy no lo vuelvo a elegir para mi siguiente etapa de vida, digamos, ¿no? Que es Eurovel hoy en día. Me parece interesante. De hecho, pienso que mientras te escucho, pienso que pues en el 2007, 2010, en ese proceso ustedes veían lo que hoy para muchos se convirtió evidente muchos años después, que es apalancarte del precio del talento latinoamericano para vender en dólares a grandes corporativos en Estados Unidos, ¿no? Y eso era un gran negocio. Hoy te veo yendo hacia un camino opuesto en donde dices ese mismo talento, pero en una versión pequeña, construir tecnología para vender globalmente también. Entonces, creo que es una adaptación de un mindset a la oportunidad que está presente en ese momento, ¿no? Sí, creo que en todo el camino nos ha tocado mucho, ¿no? La palabra adaptación es una palabra de mis preferidas, junto con curiosidad, porque creo que en todo el camino profesional, seas founder, seas co-founder, seas empleado, seas ejecutivo, creo que, y más en el mundo de la tecnología, te tenés que adaptar muy rápido y tenés que tener, toco el punto de la humildad, la suficiente humildad para pivotar rápido, ¿no? Bajo esa capacidad de adaptación. De acuerdo. Fede, cuéntame un poquito de esos aprendizajes. Yo creo que hoy, independientemente del tamaño de equipo, uno de los grandes retos que viven todos los que estamos emprendiendo es contratación, cultura. Y yo creo que siempre se sabe que cuando el equipo es pequeño todo es bonito, ¿no? Pero de repente cruzas una barrera y recuerdo esta conversación con un empleado de una compañía del portafolio que este fue de los early employees y un día visitando la oficina de esta compañía me dijo, es que antes íbamos a comer todos juntos y ahora ya no me sé el nombre de algunas personas. Y se me quedó grabado, ¿no? Entonces como que me encantaría que nos cuentes en qué momento ustedes, en esa gran escala de mucha gente, vieron esos retos, pero sobre todo, si nos pudieras platicar consejos que tienen que ver independientemente de si son 20 o 50 personas o 500, ¿cuál es la clave o los consejos que darías para lograr una buena cultura y un buen manejo de equipo? Es una buena pregunta, y 100%, no sé quién te dijo eso, pero es algo que anhelo, que me parece que manejar equipos chicos genera esa cultura muy de familia, ¿no? Aunque he escuchado algunos posts que cuando estás trabajando en una startup no está bueno hablar de familia porque estás trabajando sobre un objetivo, pero en el sentido figurado de poder generar relaciones uno a uno, ¿no? Eso a nosotros nos funcionó porque, como dije antes, tuvimos muchos años en la industria y llegamos a tener empleados, vendimos la empresa con empleados de, no sé, más de 10 años, ¿no? Entonces, esos vínculos o esas raíces que se generan al inicio, a medida que vas creciendo como compañía, se siguen manteniendo y muchas veces robusteciendo, ¿no? Que si no hubieras hecho esas ceremonias iniciales, creo que no hubiera ocurrido. De hecho, yo hoy
hablo, por ejemplo, de mi nueva compañía, hoy trabajamos 100% remoto. De hecho, tengo el equipo súper distribuido: Argentina, Perú, Brasil, Chile. Y el remoto está muy bien, te da la flexibilidad, inclusive te baja costos, pero las ceremonias del face to face, de ir a almorzar, de poder saber los nombres de las personas, y a medida que vas creciendo obviamente te cuesta más, pero del saber el nombre de las personas a saber el nombre de la hija de esa persona o del hijo de esa persona, es muy distinto, ¿no? Entonces, generar ese tipo de relaciones, lo que a un líder le permite es conocer lo que hay por atrás, ¿no? Es, che, esta persona está presionada o está motivada por tal cosa. No sé, por ejemplo, ahora estoy con una de las chicas del equipo que está buscando comprar su primer casa, digamos, ¿no? Entonces, claramente, cuando la persona está pasando por esos procesos tan importantes, ¿no? Un ser humano normal de a pie, como cualquiera de nosotros dos, no tiene 1000 casas, y comprarse su primera casa es muy importante. Entonces, poder conocer de fondo esas cosas que le van pasando a tu equipo, como líder, te permite a vos entender en dónde estás posicionado y poder generar incentivos y distribuir esfuerzos dentro del equipo para también performar por delante, ¿no? Y creo que en definitiva ese tipo de relaciones, ese tipo de liderazgo son los que hacen mantener los equipos por largo tiempo, ¿no? Siempre digo que muchas veces, y al menos en tecnología, no sé otras industrias, pero el atraer el talento muchas veces tiene que ver por las personas que lideran esa compañía o esos proyectos, ¿no? No solamente por la compañía en sí, más allá del propósito que persiga la compañía, de la tecnología que utilice. Creo que el tipo de liderazgo, la persona con la cual vas a trabajar, es muy importante, ¿no? Y obviamente hay distintos tipos de liderazgo. Nuestro tipo de liderazgo, el mío y el resto de mis co-founders, es muy humano, ¿no? Muy cercano a lo que, al, al equipo del cual estás trabajando, ¿no? Y siempre fue nuestra forma de operar. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Oye, Fede, nosotros también somos un equipo remoto y te escucho el tema de las ceremonias. Yo le llamaría tal vez rituales, y me gusta, ¿no? Como encontrar esos espacios y hacerlo de forma diligente. Pero yo siempre he pensado, nosotros, o sea, como 500 somos un equipo de por ahí 200 personas, pero cuando yo pienso en mi equipo, en el core de mi equipo para Latinoamérica, pues rápidamente vamos a 9 personas. Entonces, generalmente pienso en la cultura de esos 9, que me incluye, y siempre he pensado que en lo remoto, 9, tal vez 10, 15 funciona muy bien. Pero no sé si, y quiero saber qué opinas, en qué momento se vuelve un reto, y si sí funciona para un equipo poco más grande. ¿En dónde está la línea de lograr traer esa parte tan humana del liderazgo? Porque sin duda, algo que no pasa hoy, que pasaba cuando teníamos una oficina, pues son estos encuentros de cuando te vas a servir la taza de café, o cuando te subes al mismo elevador, o compartes una conversación aleatoria a la hora de la comida, ¿no? Sí, a ver, en términos de equipo, creo que el número es más o menos el que decís vos. Para 10 personas creo que puedes llegar a tener ese conocimiento muy cercano, y ceremonias que pueden ser, ¿viste? El after office remoto, creo que también funciona. Hay dinámicas de compañía cuando ya crecen que es imposible también pensar en una misma oficina, ¿no? Me viene a la cabeza Mercado Libre, en donde tenía yo equipo en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, en distintos lugares. Mantener esas ceremonias presenciales se hace difícil, se complejiza. Creo que siempre es bueno tomarse un espacio y tomarse un avión una vez por año, 2 veces por año por lo menos, para ir a conocer esos equipos, y estar más cerca. En Lagash particularmente, en la oficina de Buenos Aires siempre fue la oficina más grande, donde estaban los headquarters. Te diría el equipo que vos podés gestionar y que tenés una cultura como muy cercana,
sé, 100, 150 personas, creo que lo hemos manejado bastante bien. Después te empieza a pasar que, si bien hay ceremonias, rituales y más, el talento que surge, si no tenés, por ejemplo, herramientas digitales, nosotros, por ejemplo, teníamos una herramienta llamada WordPress, pero era un Workplace parecido a una intranet, digamos, te permitía comunicarte y exponer cosas, ¿no? Como puede ser Slack hoy en día. Creo que hoy más de 20, 30 personas tenés que sí o sí soportar tus ceremonias con herramientas digitales que te permitan que esos equipos se conecten de una mejor manera, ¿no? Porque si no, al final son todos entes separados que no sabes lo que termina pasando, ¿no? Entonces, me gusta pensar en un modelo en donde vos podés tener cercanía con un equipo chico y, si están todos muy distribuidos, generar ceremonias, depende del budget que quieras gastar o que el negocio te lo permita, pero o sea, anuales, bianuales, que permitas estar cerca. Y a medida que superás 20, 25 personas, implementar tecnología que te permita conectar de una mejor manera con el equipo y con las ceremonias que defina el equipo o la compañía, ¿no? De acuerdo. Ahora, pasemos a platicar un poquito de Mercado Libre. Cuando te conocí, Fede, me dijiste que Mercado Libre, recuerdo que me dijiste algo así como, es un lugar fantástico para trabajar. Y que parte de lo que te gustaba era los líderes con los que estuviste trabajando. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que nos cuentes cómo es que terminan ahí. ¿Qué es lo que pasó del lado de Lagash para que terminaran en una negociación con Mercado Libre? ¿Y qué nos puedes contar de negociar con un grande como Mercado Libre? Mira, el proceso con Meli, siempre digo, para mí, en forma personal, fue no uno, dos MBA juntos en un proceso resumido de menos de 12 meses. Y no hablo en términos de conocer cómo se arma un P&L, no hablo de cómo se arma un plan de negocios, sino la capacidad cómo nos forzó a todos a salir de nuestro ámbito de confort y ponernos creativos para seguir avanzando con el deal, que obviamente era interesante, ¿no? No es lo mismo que te compre una compañía X que te compre Mercado Libre. Para mí, Mercado Libre, bueno, hoy Nubank también, ¿no? Pero pienso, ¿no? Mercado Libre sigue siendo la mejor compañía de Latinoamérica para trabajar, y que te compre esa compañía, pienso que para nosotros fue, como decía yo en ese momento, estar en Disney, ¿no? Porque que se fijen, que te validen y que finalmente pongas la firma, no solamente fue brindar por todo el proceso previo, sino que también para nuestros empleados, ¿no? Lo que nosotros llamamos los Lagashers, los empleados de Lagash, fue una oportunidad única, ¿no? Mercado Libre hoy es de las compañías más innovadoras de la región, uno de los productos más exitosos. No digo que Lagash estaba mal, ¿no? Pero digo, pasaron de trabajar con muchos proyectos, muchas compañías, todos a ser empleados de la mejor de Latinoamérica, ¿no? Y eso creo que no solo para los founders y directores de la compañía estuvo muy bien, sino que para el resto fue una experiencia muy interesante, ¿no? En cuanto al proceso, fue un proceso largo, de mucha negociación interna y externa, ¿no? O sea, alinear los intereses de los socios en ese momento de Lagash y poder pegarlo a los intereses que tenía el deal en sí con Mercado Libre fue interesante ese proceso. Y poder validar que era un deal que se podía hacer también. Siempre cuento la anécdota, cualquier M&A uno se imagina abogados peleándose, discutiendo, negociando, entrando, saliendo, fumando cigarrillos. En nuestro caso no fue eso, en nuestro caso fue una hackathon de 24 horas, donde lo que medimos en ese proceso fue dos cosas: capacidad técnica, sobre todo de nuestro lado, ¿no? Mercado Libre estaba testeando y tanteando si nuestra capacidad de delivery era la que decíamos que íbamos a tener, porque Mercado Libre nunca había comprado una compañía diversificada en distintos países y eso era algo a probar, así que nosotros trajimos gente de todas las oficinas, Uruguay, Chile, Colombia, México, acá, y armamos esa hackathon literal de 24 horas. Es decir, nos encerramos en un club 24 horas a codear distintos proyectos con una determinada premisa, con lo cual se validó la parte técnica, y por otro lado lo que se validó es la forma de trabajo, ¿no? El fit cultural, ¿no? El equipo de Meli puede trabajar con Lagash y viceversa, sí o no, cuál es el fit. Y lo que nos dimos cuenta, me acuerdo,
fueron literales 24 horas. Me acuerdo que madrugada de ese día me pongo a hablar con la directora de Recursos Humanos de Haití, de Mercado Libre, Natalia, a quien aprecio mucho, y me dice, che, los veo trabajar hace horas y es exactamente lo mismo. Hay un fit cultural tremendo y eso fue lo que nos permitió validar capacidad tecnológica y fit cultural, ¿no? Que para mí es muy importante en cualquier deal que uno hace, ¿no? Es con quién voy a trabajar. En definitiva es como un matrimonio, ¿no? Es con quién voy a compartir el resto de mis días o por lo menos X tiempo, ¿no? Entonces, poder validar eso hizo que el deal se terminara de concretar meses más tarde. Y que al final es una pregunta que se tienen que hacer los dos. Muchas veces uno piensa que el único que se tiene que hacer la pregunta es el comprador. Y de tu lado, me imagino, te tenías que hacer esa pregunta para cuidarte a ti, pero sobre todo a esos más de 500 empleados que estabas a punto de poner en otro lugar, ¿no? 100%. Condiciones laborales, salario, tipo de proyectos, tipo de iniciativa, fintech o commerce, sí, desde ya, tipo de liderazgos, ¿no? Que uno nunca sabe con quién está trabajando y obviamente tanto en Meli como en Lagash había de todo, pero el común denominador fue la forma de trabajo, el ADN, empujar los límites, la curiosidad por construir cosas nuevas, la capacidad de innovación y bueno, te diría que las bases, trabajar en equipo, ¿no? Estaban como súper alineadas. Fede, ¿y se puede saber de qué tamaño fue la adquisición en dólares y cómo se definió el precio o es algo que no es público? No es público, obviamente fue una transacción, si bien Mercado Libre es una compañía pública, la transacción de nuestro lado eran todos accionistas privados, así que es información que quedó confidencial y que queda confidencial, ¿no? Perfecto, pero ¿nos podrías platicar un poquito de cuál es la forma en la que definen el precio? ¿Cuál es la dinámica que se utilizó? Mira, no había mucha matemática, era un número que a la gente, a los accionistas de Lagash le funcionaba y que el P por Q de Valuation a Mercado Libre también le funcionaba. Había ahí un tema en la adquisición que Mercado Libre en realidad lo que compró fue talento, ¿no? No compró contratos como quizás algún otra compañía se ponga a pensar en Globant, Tata, empresas que hagan servicios, lo hubiera valorado. Acá lo que se valoraba era el talento, ¿no? ¿Cuántas personas tenés que me pueden aportar determinado valor? Y eso fue lo que evaluaba, ¿no? Y ese número tenía que compilar o funcionar en la cabeza de todos los accionistas de Lagash en ese momento, ¿no? Así que del lado de Lagash fue menos sofisticado porque era me sirve o no me sirve el número. Del lado de Mercado Libre, el racional era no tantos contratos comerciales, sino más bien cantidad de gente productiva desarrollando en las geografías donde yo le interesaba, ¿no? De hecho, me imagino que los contratos, como mencionas, no solamente no era por eso, sino me imagino en el momento de la integración era cómo mato todos esos contratos para que se dediquen 100% a Mercado Libre, ¿no? Entonces el valor de eso para ellos era cero. Para ellos era cero y para nosotros era esfuerzo de muchos años para poder lograr esos contratos, así que sí, fue un proceso, de hecho lo ejecuté en la mayoría yo, igual todo el merge lo lideré yo, obviamente con mi equipo abajo, pero sí eran conversaciones que, imagínate, un cliente venía y te decía, bueno, renovemos el contrato para el año que viene, y vos le tenías que decir, dame 2 meses, dame 3 días que estoy viendo a ver qué pasa con determinada cosa, y claro, era medio inentendible, digamos, ¿no? Pero bueno, eran necesidades que teníamos para cerrar el deal y no complejizarlo para adelante, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te llevas de esa transacción? Mira, creo que desde mi punto de vista el aprendizaje más grande fue que primero fue una transacción exitosa, tanto para Meli como para nosotros, ¿no? Y creo que uno puede poner un montón de cosas en los contratos y siempre los contratos están no para cuando las cosas funcionan, sino para las cosas cuando no funcionan. Pero pienso que lo más importante es el fit cultural, ¿no? Que quizás no lo valoraba previamente, ¿no? Cuando uno dice el M&A y decir que lo más importante es que se haga la transacción y cobrar la plata, ¿no? Y creo yo que no, que en definitiva es una consecuencia eso, ¿no? Y que lo más importante es que cuando vos vendés y el que te adquiere tengan un punto en común y una necesidad
que los alinee y que las formas de trabajo, la cultura, las oportunidades que le puedes dar a la gente de un lado y del otro también estarían alineadas, digamos, ¿no? Entonces, creo que si no ocurre ese fit cultural, sobre todo, y ese alineamiento estratégico del por qué lo estamos haciendo, no funciona. No todo es plata, digamos, ¿no? en un M&A. Porque el número puede ser gigante, pero después cuando las cosas no funcionan, ese número cada vez se hace más chico y se generan rispideces, porque ¿no? Uno cuando vende una compañía tiene que estar varios años y cumplir distintos términos de contrato y no es tan simple de gestionar para adelante, ¿no? Entonces creo que basado en la alineación estratégica del por qué se hace una transacción y el fit cultural, y siempre en buenos términos, ¿no? Si vamos a negociar con abogados para sacar el mayor provecho, creo que no es la forma, sino más bien charlar y entender qué es lo que busca uno y otro para esa alineación estratégica y el fit cultural de cómo se gestionan esos deals, ¿no? De acuerdo, que creo al final impacta directamente en el post-transacción, en la integración, ¿no? Hay muchas adquisiciones que en la integración se mueren en el camino, ¿no? Sí, un montón, un montón. De hecho, a nivel de transacciones, no conozco el ratio porque no me dedico a M&A, pero me acuerdo que en ese momento nos decían que el 20% de las transacciones finalmente son realmente exitosas, digamos, ¿no? Entonces ese ratio termina siendo muy, muy bajo. No sé, el número real no lo tengo validado, porque como digo, no me dedico a eso, pero sí sé que, de hecho, tengo experiencias de amigos que han vendido sus empresas, founders muy exitosos, que han vendido empresas muy grandes y no ha funcionado, ¿no? En tu caso lo cuentas como algo exitoso y me sale la pregunta de entonces, ¿por qué irte de Mercado Libre? Porque creo que soy emprendedor, ¿no? Lo dije antes. En Meli sos como un intraemprendedor porque tenés muchas posibilidades y probabilidades de construir cosas muy interesantes, pero Meli tiene el soporte de Meli, ¿no? Tiene muchos developers, tiene mucha capacidad de invertir en marketing para que el producto traccione. Y en definitiva puedes arrancar una hoja en blanco, pero no tan en blanco, ¿no? Y creo que me volvió a motivar volver a construir esa hoja y escribir un nuevo capítulo, digamos, ¿no? Y creo que lo que de alguna manera a mí me forzó es pensar que nosotros vendimos en pandemia. En la pandemia creo que a todo el mundo le pasaron mil cosas por la cabeza. Yo, mientras me pasaban esas mil cosas, además estaba tratando de adaptarme a Mercado Libre y mergeando las compañías, así que fue un proceso complejo. Y estoy muy agradecido a los que fueron mis líderes, Ramiro Correnzana, Dave Rabinovich, son todos unos fenómenos. Me costó mucho decidir dar el salto, nuevamente emprender, pero, pero creo que por el cual lo hice es porque me defino como emprendedor en búsqueda de nuevas aventuras, ¿no? Y eso terminó siendo la fundación de mi nueva compañía, en donde levantamos capital inicial para construir algo alrededor de Web3, blockchain y demás. Pivotamos en el camino y hoy tenemos un negocio que está funcionando, digamos, ¿no? Pero te diría que esa curiosidad por construir cosas nuevas fue la que me impulsó a volver a salir. Espectacular. Interesante escuchar eso porque ya lo habías mencionado, ¿no? Te gusta la página en blanco y pasar de 0 a 1, pero al final del día eso no quiere decir cuánto tiempo te comprometes con algo. La historia de Lagash es una historia de más de 13 años. Fede, para empezar a cerrar esta conversación, definitivamente me gustaría que platicáramos un poco de tu racional de inversión el día de hoy. Cuéntanos en qué inviertes y cuál es tu tesis de inversión. Mira, yo te digo, sinceramente, no tengo una matriz de decisión, de inversión. Mi dinero se invierte en founders. Eso es un poco el racional que tengo. Yo, como te digo, me tocó trabajar con líderes muy talentosos, en Meli ni hablar, previo con el resto del equipo de Lagash. Y lo que te das cuenta es que las adversidades, el pivot, el revenue creciendo o decreciendo, lo hacen personas, lo hacen líderes. Y muchas veces esos líderes tienen que saber pivotar, ¿no? Entonces, cuando viene un emprendedor y me dice, che, tengo esta idea, me interesa escucharla, obviamente, porque sin una idea no pondría plata, digamos, ¿no? Pero más aún me interesa entender si ese
co-founder, líder, CIO, CTO, está dispuesto a comprometerse a crear una compañía que crezca, con la tesis original o con una secundaria, digamos, ¿no? Porque el camino es un camino de descubrimiento, ¿no? Es un proceso donde podemos tener muy claro lo que queremos construir, pero puede fallar, ¿no? Las compañías no nacen con product market fit y con revenue, sino que lo van encontrando en el camino y esa búsqueda muchas veces es compleja. Hay startups que les cuesta más, hay startups que les cuesta menos, hay startups que les lleva años y hay otras que les llevan meses, ¿no? Entonces, y pienso también, y es algo que me enseñó Mercado Libre y mucho de escuchar a Dani Rabinovich, uno se mueve rápido, pero la competencia también se mueve rápido, ¿no? Entonces, creo que uno nunca, pienso, ¿no? Nunca tiene product market fit, ¿no? Uno lo va descubriendo y son product market fit momentáneos, ¿no? Porque o viene la competencia y mejora tu producto, o encontrás una oportunidad nueva de negocio parecida. Entonces, en definitiva, cuando hablamos, viste, de startups que tienen product market fit, a mí me gusta pensar más si tienen claridad en cómo generan el dinero, cómo pueden ser profitable, y en definitiva, qué están pensando a 10 años para el revenue que generan multiplicarlo por 10, por 20, por 30, en lo que les toque vivir en el camino, ¿no? Entonces, para mí eso es clave, entender qué equipo hay detrás de ese nombre de startup, ¿no? De acuerdo. Y pensando hacia adelante, entendiendo que hoy también eres emprendedor y tú también levantas capital, ¿cómo se ve tu plan como inversionista hacia el siguiente, pues este año y los siguientes dos? Creo que el año pasado fue un año muy complejo. Este año pienso que un poquitito empezó a mejorar y el año que viene va a ser una incógnita total. Creo que va a depender mucho si la tasa de interés se recorta o no se recorta, si hay recesión o no hay recesión en Estados Unidos. Así que son incógnitas a despejar. Pienso que a volver a tener un 2021 van a pasar años, eso queda súper claro, y van a volver a racionales más normales en términos de valuation, proceso de levantar capital, ¿no? Había startups que levantaban millones de dólares con una sola PPT con valuaciones injustificables de mi lado, ¿no? Entonces creo que el mercado depuró esa tesis, quedaron las que pudieron sobrevivir, los equipos más resilientes o los negocios más sólidos, y por delante creo que se va a sostener lo mismo, ¿no? Creo que las startups que tengan equipos resilientes y negocios más sólidos van a levantar capital. Y están las excepciones, ¿no? Las que siguen el mood y el hype del mercado hoy es AI, ¿no? Cualquier compañía que proponga algo alrededor de AI que sea más o menos creíble, creo que está más cerca de levantar capital, pero eso no pasa hoy, sino pasó antes también, ¿no? Siempre hay hype de mercados. Completamente de acuerdo. Fede, te hago una última pregunta. ¿Cuál es uno de los momentos más emocionantes o uno de los momentos más difíciles que han marcado tu carrera profesional? Más emocionantes, desde ya la venta de la compañía. Creo que fue como coronar el esfuerzo de muchos años, desde ya. Y creo que el momento más difícil, creo que en la historia de Lagash, porque todos lo vivimos, al menos que a mí me tocó, es quedar CEO de la compañía porque tuve que tomar decisiones complejas, ¿no? Ejemplo de esto es, yo como CEO de Lagash tuve que liderar al founder que me había contratado, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de dinámicas fueron muy complejas de gestionar para toda la compañía, digamos, y para todos los equipos. Entonces creo que ese fue un poco el resumen, ¿no? La venta de la compañía y ser CEO y tomar decisiones complejas fueron los momentos más complejos. Qué loco pensar eso, ¿no? Liderar a la persona que te contrató. Sí, muy loco. Nos quedamos con eso, Fede. Pues te agradezco mucho. Me encantó la conversación de hoy para Ángeles de la TAM. Si alguien pudiera, o más bien quisiera contactarte para platicar de inversiones o contarte de su compañía, ¿cuál es el mejor canal para encontrarte? LinkedIn, estoy ahí como Fede García Curable, me ubican rápido, me escriben por ahí, y si no, te escriben y te pasan mi teléfono sin problema. Hecho, pues justo fue así como tú y yo nos conocimos. Justo en LinkedIn te encontré, te escribí, nos tomamos un café. Así que mil gracias por la disposición y gracias por contarnos tu historia. Para todos los que nos están escuchando, como siempre, yo soy René Lomelí.
Si estás buscando invertir o conocer más de ser un ángel inversionista, el canal está abierto para ti. Escríbeme, me encantaría platicar contigo y poderte invitar a este espacio. Si lo que estás haciendo es emprender y quisieras inversión de nosotros en 500, te recuerdo que hoy estamos invirtiendo $300,000 en etapa temprana por el 10% de la compañía. Y también recordarte que puedes encontrar estos episodios en el ecosistema startup.com. Mil gracias y nos vemos en el siguiente episodio.